¿Se está utilizando la estructura del Estado para influir en las próximas elecciones? ¿Existen redes de presión política operando desde las cárceles colombianas? Las denuncias que conocerá a continuación han generado una fuerte controversia y podrían tener profundas implicaciones para el país. La concejal de Medellín y exfiscal Claudia Carrasquilla aseguró haber recibido información, audios, videos y chats que, según su versión, revelarían presuntas presiones a funcionarios del IMPEC para movilizar votantes en favor de una candidatura presidencial. Entre las acusaciones se mencionan supuestos ofrecimientos de transporte, cargos, traslados y posibles beneficios laborales a cambio de apoyo político. Además, afirmó que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y otras autoridades competentes. Pero las denuncias no terminan ahí. Carrasquilla también relaciona estos hechos con un supuesto interés por aumentar la participación electoral de personas privadas de la libertad y advierte sobre lo que considera una estrategia política con alcance nacional. En este video analizaremos las declaraciones, los señalamientos y las preguntas que hoy están sobre la mesa. Se trata de pruebas que podrían desencadenar investigaciones de gran impacto o de acusaciones que aún deben ser verificadas por las autoridades. Quédese hasta el final, porque lo que está por escuchar podría abrir uno de los debates más delicados del panorama político colombiano. Doctora Claudia, vimos a través de sus redes sociales la denuncia más reciente que hace sobre lo que está haciendo la señora Isabel Cristina Zuleta, que es, valga decirlo para quien no lo recuerde, es senadora de la República por el partido del Pacto Histórico de Gustavo Petro y ha sido la organizadora de los famosos tarimazos en Medellín, en el área metropolitana, con estas bandas delincuenciales. Pero ¿qué es lo más reciente que usted ha denunciado sobre visitas a las cárceles? Dimar, doctor Fernando, pues algo muy grave y es una información que recibí de parte de una fuente en La Picota, quien la semana pasada me envió una memoria con unos audios y con unos videos, al igual que unos chats, donde se refería que el presidente de la UTP, que es uno de los sindicatos que tiene el IMPEC, al igual que un funcionario de apellido Daza, Roballo es supuestamente el presidente, estaban realizando unas reuniones virtuales, unas reuniones presenciales, con varios funcionarios del IMPEC, donde les exigían o les señalaban que a través de una señora Génesis Vélez, que es una funcionaria de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora Isabel Zuleta, estaba ofreciendo buses para que el 21 de junio los funcionarios del IMPEC pudieran llevar a sus familias, a sus amigos a votar por el candidato Iván Cepeda. Además de eso, les hacía referencia que les ofrecía puestos, les ofrecía traslados, que de igual manera también aquellos que habían sido desvinculados de la entidad nuevamente podrían ser vinculados, y todo esto de cara a las elecciones de junio de 2026. Y esto es supremamente grave porque es que ellos han manifestado, han señalado que supuestamente las elecciones son transparentes, que su candidatura es transparente, que ellos no conectan con la corrupción, que de igual manera ellos no le están ofreciendo absolutamente nada a nadie, a diferencia de otras campañas en boca de Iván Cepeda y de todos los que lo siguen a él. Y con esto queda en evidencia que no es cierto, que por el contrario existe una gran corrupción. De hecho, ya se denunciaron tanto a esos funcionarios del IMPEC como nuevamente a la senadora Isabel Zuleta ante la Corte Suprema de Justicia y a los funcionarios ante la Fiscalía General de la Nación. También se ha puesto esto en conocimiento de la Procuraduría, ya se abrieron radicados porque ya recibí la respuesta, porque es un tema supremamente grave. Esto es un constreñimiento al electorado, porque cuando están ofreciendo dádivas, están igualmente ofreciendo puestos, pues esto es supremamente grave. Con posterioridad a ello, yo recibí un Excel también de una fuente donde me cuenta quiénes son las personas que han sido nombrados directivos por solicitud de este funcionario Roballo, que es su compañera sentimental o su esposa, inclusive la subdirectora de la cárcel acá en Pedregal, lo que quiere decir que todo esto viene siendo utilizado para la campaña de la candidatura de Iván Cepeda. A pocos días de las elecciones del 21 de junio, crece la preocupación por las denuncias que advierten sobre una presunta movilización masiva de votantes impulsada por estructuras con capacidad de influencia en distintos territorios del país. Las alertas apuntan a posibles redes políticas, sindicales y criminales que estarían actuando para orientar el voto y favorecer determinados intereses electorales. Según las denuncias conocidas públicamente,
Existirían ofrecimientos de transporte, beneficios laborales y otras ayudas para incentivar la participación de ciertos sectores de la población. También se ha advertido sobre el interés de movilizar a personas privadas de la libertad habilitadas para votar, así como sobre la posible intervención de estructuras que ejercen control territorial en varias regiones del país. La preocupación no radica únicamente en quién gana o pierde una elección, sino en la transparencia del proceso democrático. Cuando surgen dudas sobre presiones, favores o mecanismos de movilización electoral coordinados, se pone en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones y en los resultados de las urnas. ¿Quién tiene amigos en las cárceles para invitarlos a votar por Iván Cepeda? Ya lo habíamos visto en el Pacto de la Picota, lo hicieron a través de su hermano Juan Fernando Petro, y ahora lo repiten utilizando a la senadora del Pacto Histórico, la señora Isabel Cristina Zuleta. ¿Por qué tienen amigos en las cárceles estos señores para poder buscar votos y para influir de alguna forma en el proceso electoral? Porque tenemos que recordar que desde el 2022, cuando se hizo la campaña del presidente Gustavo Francisco, él envió a su hermano, envió a Dorotea, que era Piedad Córdoba, para que hicieran un tour por las diferentes cárceles que tiene Colombia, donde hicieron pacto con varios de los cabecillas de las estructuras criminales, no solamente estructuras criminales como las de Medellín, sino también con las disidencias, con el ELN, con las personas que estaban privadas de la libertad, ofreciéndole diferentes beneficios. Y esto se traduce en la ley 2272 de 2022 precisamente, donde pues les han dado una serie de beneficios a ellos a cambio que siempre apoyen el gobierno nacional. Y uno de esos puntos muy importantes es precisamente esa movilización de personas para votar en las diferentes ciudades, en las diferentes regiones de Colombia, que ya lo hemos escuchado a través de los medios de comunicación, que aquí ya también se conoce sobre el compromiso que tienen las estructuras criminales en las diferentes comunas de la ciudad de Medellín. Recordemos aquella nefasta resolución de la señora fiscal general de la Nación, donde pretendía darle paso a los criminales que están privados de la libertad, precisamente para que pudieran salir a los barrios para hacer esas movilizaciones. Además de eso, pues aquí, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, yo recibí una información de una incautación que se hizo de 7 toneladas de marihuana, que esas 7 toneladas de marihuana estaban siendo patrocinadas y pagadas por las estructuras criminales que se encuentran en la cárcel de máxima seguridad para financiar el día D para este 21 de junio. Entonces, realmente son situaciones muy graves. Y se me olvidaba señalar algo de la información que recibí, y es que hacía referencia a uno de los funcionarios del IMPEC, que ellos tienen más o menos 5.000 personas privadas de la libertad habilitadas para votar, y que en las elecciones pasadas solamente habían votado 80 de ellas, que también tenían que, de alguna manera, incidir en esas personas que están privadas de la libertad y que no se han privado de sus derechos de elegir, y que esas personas también tendrían que ser movilizadas para que pudieran votar a través de esos puestos de votación que están instalados en las diferentes cárceles y los diferentes centros de reclusión. Entonces, realmente esto es supremamente grave, que esté liderado por la senadora Isabel Zuleta y direccionando a estos funcionarios del IMPEC para que desbalanceen las votaciones a través de los mismos funcionarios de la UTP y de los demás sindicatos que puede haber en el IMPEC, en este específicamente, como lo dije ahorita, es Daza y Roballo, y esto es gravísimo. Hace 4 años, Colombia presenció uno de los episodios más controvertidos de la política reciente: acercamientos a centros de reclusión, contactos con personas privadas de la libertad y denuncias sobre acuerdos que, según múltiples sectores, buscaban convertir esos espacios en una plataforma de influencia electoral. Hoy, a pocos días de una nueva cita con las urnas, vuelven a surgir señales que despiertan las mismas preocupaciones. Las denuncias conocidas en las últimas semanas apuntan a presuntos intentos de movilización política alrededor del sistema penitenciario, estructuras de poder regionales y organizaciones con capacidad de influir sobre miles de personas. La pregunta que muchos colombianos se hacen es inevitable. ¿Estamos viendo nuevamente una estrategia para construir apoyo electoral desde sectores donde la presión, los favores y las promesas pueden tener un peso determinante? Porque cuando aparecen denuncias sobre transporte de votantes, ofrecimientos de beneficios y posibles mecanismos de coordinación política, las alarmas se encienden de inmediato. Más allá de las diferencias ideológicas,
Lo que preocupa es la posibilidad de que se repita una fórmula que ya generó profundas controversias en el pasado. Una fórmula basada en la movilización organizada de estructuras capaces de influir en comunidades enteras y alterar el equilibrio democrático. Las palabras del general que fue detenido, que fue dado de baja de su cargo de general por haber detenido a Calarcá. No, ese tema también es gravísimo, doctor Fernando, porque él está haciendo referencia a que precisamente en ese operativo que ocurrió hace casi 2 años ya, del cual yo también tuve conocimiento porque recibí información de primera mano por parte de algunos funcionarios que precisamente por una información que ellos tenían sabía que esta caravana se estaba desplazando, se estaba movilizando. Estos funcionarios trabajaban de la mano con el Ejército, con la Policía Nacional, era un trinomio de seguridad donde ellos tenían conocimiento que estaban haciendo ese desplazamiento por el país, creo que era el municipio de Santo Domingo acá en la ciudad de Medellín, y cuando ellos interceptan la caravana, que eran 7 carros de la UNP, donde iban varios de los integrantes, inclusive Calarcá con un menor de edad, con joyas, con dinero, con ese menor de edad, con armas de fuego, y la fiscal general de la Nación le da la orden a la fiscal de terrorismo que tenía que dejar en libertad a Calarcá y las demás personas, que solamente podía legalizar su captura y tenía que dejarlos en libertad. Esto es supremamente grave y entonces ahora el general viene a contar que en efecto él acompañó a ese procedimiento a la Fiscalía General de la Nación y es destituido, porque no se puede hablar de otra palabra, si ellos traten de disfrazarlo y decir que es simplemente una potestad que tiene el Ejército, entonces por eso a él le dan la baja. Y aquí lo más grave es que este ministro de Defensa que tenemos, que perteneció supuestamente a las fuerzas, a la fuerza pública, ¿cómo es posible que se arrodille ante un gobierno como este gobierno que tenemos tan nefasto y esté dando la orden de dar de baja a estos generales? No vamos muy lejos con el último general que fue dado de baja también porque simplemente denunció la carnetización y es tan tosudo que lo que sale a decir es que él tiene que cumplir las órdenes del presidente. Entonces lo mismo va a pasar cuando el 21 de junio, si los resultados no les son favorables y salen las protestas y el gobierno ordena no intervenir, entonces él va a dar la orden que las fuerzas no intervengan. No, lastimosamente estamos ante un ministro de Defensa que no tiene los pantalones suficientes para ocupar ese cargo de ministro de Defensa, es que él no pertenece al legislativo, para eso existe la separación de poderes y porque viene cumpliendo todos los deseos de ese presidente que nosotros tenemos en este momento. Qué tristeza tener que decir a un general de la República que le faltan pantalones, ¿no? Ave María, por Dios. No, doctor Fernando, y hay Pero es algo muy así. grave de Pero lo que es no así. hemos... Perdón, señor. No, pero es así. Sí. Al ministro de Defensa le faltan pantalones. Total. Ayer estaba leyendo una resolución que se emitió también con fecha del 13 de junio, donde le da la orden a las fuerzas militares de no poder intervenir en las zonas de ubicación temporal donde supuestamente va a estar el ejército bolivariano. Esto es supremamente grave. Suspenden las acciones militares del 14 al 19 en esos sectores. Y la pregunta es, ¿por qué a 5 días de las elecciones y por qué para ese ejército bolivariano que sabemos que tiene injerencia en toda esa zona del Arauca y toda esa zona del oriente donde precisamente se ha hecho referencia a una cantidad de situaciones de orden público, de una serie de situaciones que vienen dirigiendo a la comunidad para esa votación para el 21 de junio? Esto es supremamente grave. Lo que quieren es permitir robustecer a ese ejército que tienen en este momento, a las disidencias de las FARC, para que constriñan al electorado para el 21 de junio. Y sobre esto yo no he escuchado al ministro de Defensa, no he escuchado a esos que acompañan esta campaña de Iván Cepeda, ni al mismo Iván Cepeda, del por qué en este momento se emite una directriz como esas al interior de las fuerzas militares por el presidente de la República. Al final de esta historia, la pregunta más importante no es si una denuncia favorece a un sector político o perjudica a otro. La verdadera pregunta es si los colombianos pueden tener la certeza de que su voto seguirá siendo libre, secreto y respetado. Las denuncias que hemos analizado a lo largo de este video han encendido una alerta que no puede ser ignorada. Cuando aparecen versiones sobre posibles mecanismos de movilización electoral, presiones indebidas, utilización de estructuras de poder o intentos de influir en poblaciones específicas para favorecer una candidatura, lo que está en juego no es solamente una elección,
Lo que está en juego es la confianza de millones de ciudadanos en la democracia. La historia ha demostrado que las democracias no se destruyen de un día para otro. Se debilitan poco a poco cuando las instituciones dejan de responder, cuando las denuncias no son investigadas y cuando los ciudadanos comienzan a creer que su voluntad puede ser reemplazada por acuerdos, presiones o intereses ocultos. Por eso resulta tan importante que cada una de estas acusaciones sea investigada con absoluta transparencia y sin distinción de colores políticos. Si las denuncias son falsas, el país merece saberlo. Y si las denuncias son ciertas, los responsables deben responder ante la justicia sin importar el cargo que ocupen o el poder que tengan. Porque aquí no se trata de izquierda o derecha, no se trata de Petro, de Cepeda, de la oposición o del gobierno. Se trata de algo mucho más grande, la legitimidad de las elecciones y la confianza de los colombianos en las instituciones que garantizan la democracia. A pocos días del 21 de junio, las autoridades tienen una enorme responsabilidad. La Fiscalía, la Procuraduría, los organismos de control, las autoridades electorales y la propia ciudadanía deben permanecer vigilantes frente a cualquier intento de alterar la voluntad popular. Ninguna campaña política, por poderosa que sea, puede estar por encima de las reglas democráticas. Los colombianos ya han vivido momentos de profunda polarización. Han visto cómo las diferencias políticas dividen familias, comunidades y regiones enteras. Pero existe algo que debe unirnos a todos: la defensa del derecho de cada ciudadano a decidir libremente en las urnas, sin amenazas, sin favores, sin presiones y sin manipulaciones. El próximo 21 de junio no solo se elegirá un proyecto político, también se pondrá a prueba la fortaleza de nuestras instituciones y la capacidad del país para garantizar un proceso transparente. Por eso, cada denuncia debe ser escuchada, cada prueba debe ser revisada y cada irregularidad debe ser investigada hasta las últimas consecuencias. La democracia no pertenece a un partido, ni a un líder, ni a un gobierno. La democracia pertenece a los ciudadanos. Y cuando existen dudas sobre la transparencia electoral, el silencio nunca puede ser una opción. Ahora la responsabilidad está en manos de las autoridades, de los medios de comunicación y de cada colombiano que cree en el valor de su voto. Porque al final, más importante que quién gane una elección, es que Colombia pueda mirar los resultados y tener la certeza de que fueron el reflejo auténtico de la voluntad popular. Y esa es una causa que debería estar por encima de cualquier ideología, de cualquier campaña y de cualquier interés político. Gracias por acompañarnos. Si este análisis le pareció importante, compártalo, participe en la conversación y recuerde: una democracia fuerte no se construye únicamente el día de las elecciones. Se construye cada vez que los ciudadanos exigen transparencia, vigilancia y respeto por la verdad.